Información solicitada. Los motores de combustión. Su petición se está procesando en nuestro ordenador central. Entramos en el archivo de física. La inmensa mayoría de las máquinas y vehículos utilizados en el mundo industrializado funciona porque tienen un motor. En términos generales, un motor se define como un aparato que transforma distintos tipos de energía en trabajo mecánico. Los motores de combustión utilizan el calor producido al quemar o explosionar un combustible. Así funcionan la mayor parte de los medios de transporte. Las lámparas de iluminación y los motores de los electrodomésticos funcionan con energía eléctrica. Incluso existen vehículos propulsados por la energía nuclear. Los motores suelen convertir el trabajo mecánico en movimiento, tanto en los vehículos como en las máquinas de la industria o los electrodomésticos de nuestras casas. El hombre moderno ha diseñado muchos motores que utilizan la energía eléctrica. Esta electricidad suele proceder, entre otros sitios, de las centrales térmicas. Desde los primeros motores de combustión hasta ahora, se ha utilizado el carbón, el petróleo, el gas natural y los derivados de los tres como combustibles, aprovechando la energía que liberan al quemarse para producir movimiento. Existen diferentes tipos de motores de combustión. Se dividen en dos grupos principales, los de combustión interna y los de combustión externa. Motores de combustión externa. Los motores de combustión externa queman el combustible fuera del motor. Así funcionan las máquinas de vapor, que transforman el agua de la caldera en vapor. La alta presión del vapor produce el movimiento del pistón. Cuando se enfría el vapor, el pistón retrocede. Basado en otros modelos, Thomas Newcomen ideó una máquina de vapor para bombear agua de las minas que tenía una caldera de agua que se calentaba con carbón. Encima había un cilindro con un pistón conectado a un balancín que accionaba la bomba y producía el movimiento. Otro depósito de agua enfriaba el vapor. El ingeniero inglés James Watt mejoró mucho el rendimiento del motor de vapor. Su modelo separaba las partes frías de las calientes y aprovechaba mejor el calor que proporcionaba el combustible. La máquina de Watt pronto se empezó a usar en la industria, y esto impulsó el desarrollo económico de muchos países. Otra gran aplicación práctica del motor de vapor fue su utilización en el transporte. En 1914, George Stephenson fabricó la primera locomotora de vapor realmente útil. A partir de ese momento, se comenzaron a tender redes ferroviarias por todo el mundo para transportar pasajeros y carga de una forma rápida y eficaz. El barco fue el primer transporte movido por un motor de vapor. Primero Fitz y después Fulton liberaron a los barcos de su dependencia del viento.
Aunque ya casi no se utilizan los motores de vapor, todavía se aplican en las centrales térmicas, donde se obtiene energía eléctrica utilizando turbinas, las cuales se mueven por efecto del vapor de agua a gran presión y a temperaturas de hasta 600 grados centígrados. Los motores de combustión que más se utilizan hoy en día son los de combustión interna. Motores de combustión interna. La mayoría de los vehículos terrestres tienen motores de combustión interna. Este tipo de motores aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX. Nicolaus Otto diseñó el primer motor de explosión de 4 tiempos. Este motor, como indica su nombre, consta de 4 tiempos, durante los cuales el combustible entra en un cilindro donde se produce la liberación de la energía a temperaturas de hasta 2000 grados centígrados. Este primer motor que vemos utilizaba gas de hulla como combustible. El cilindro donde se quema el combustible tiene un émbolo llamado pistón. El pistón sube y baja en los distintos tiempos. En la parte superior del cilindro hay 2 válvulas que sirven para la entrada de combustible y la salida de los gases resultantes de la explosión. En la parte superior hay también una bujía que produce miles de chispas y provoca la explosión del combustible. En el primer tiempo baja el pistón y la mezcla de combustible y aire entra en el cilindro a través de la válvula de entrada. En el segundo tiempo, las válvulas de entrada y de salida están cerradas y la mezcla se comprime. En el tercer tiempo, la bujía hace saltar una chispa y la mezcla explota. Como consecuencia, el pistón es empujado hacia abajo. En el cuarto tiempo, el pistón sube otra vez, empujando los gases resultantes que salen por la válvula de salida. Puesto que solo uno de los 4 tiempos produce trabajo, la mayoría de los motores tienen varios cilindros, habitualmente 4. Cada uno de ellos efectúa trabajo cuando los demás no lo hacen, y así se produce el movimiento de una manera regular. Este tipo de motor es el más utilizado en los automóviles. Se suele utilizar normalmente gasolina como combustible. El motor de 2 tiempos se diseñó a finales del siglo pasado. Este motor se usa en las motocicletas, especialmente en las de competición. En este motor el movimiento del pistón aspira el combustible y expulsa los gases por unas rendijas abiertas en los lados del cilindro. Consume mucho combustible y es muy contaminante, pero desarrolla una gran potencia. Rudolf Diesel inventó un tipo de motor de combustión interna muy importante que lleva su nombre. En este motor el aire del cilindro es comprimido por el pistón y esto eleva mucho su temperatura. Cuando se inyecta el combustible, normalmente gasoil, este arde espontáneamente al contacto con el aire a presión y mueve el pistón hacia abajo. Con este tipo de motor, un prototipo alcanzó 332 kilómetros por hora. El motor diésel tiene mejor rendimiento que el de 4 tiempos y consume menos combustible. Es utilizado en todo tipo de vehículos. Los aviones civiles suelen utilizar motores de turbinas de gas. El aire entra a través de los ventiladores y se comprime en la cámara de combustión. Allí se mezcla con el combustible y se quema. Los gases resultantes hacen girar la turbina que produce el empuje necesario para que se mueva el avión. Acceso a resumen. Un motor es un aparato que sirve para transformar la energía en trabajo útil. Los motores de combustión externa funcionan con el vapor producido en una caldera. Una de las primeras máquinas de vapor fue la fabricada por Newcomen.
Los avances que introdujo Watt dieron pie a la fabricación de las primeras locomotoras de vapor. También se aplicó a los barcos. Actualmente, estos motores se siguen utilizando en las centrales térmicas. Uno de los motores de combustión interna más comunes es el de 4 tiempos. En ellos, y en sucesivos tiempos, el combustible es introducido en el cilindro, comprimido, inflamado y expulsado. Como solo el tercer tiempo produce energía, los cilindros funcionan de forma escalonada. En el motor de 2 tiempos, el combustible utiliza unas aberturas para entrar y salir del cilindro. En el motor diésel, el combustible arde espontáneamente debido a la presión. Los aviones modernos utilizan potentes motores con turbinas, en los que los gases de escape proporcionan el empuje que mueve el avión. La base de datos DidaVision espera que los datos consultados hayan sido de su interés. Fin de la transmisión.